Hola de nuevo. El video de hoy se va a titular La muerte, el final que nos une. Final entre comillas, dependiendo de la estructura de creencia que pueda tener cada quien. Lo puede ver como un final o no. Se puede interpretar como un final o no. Final de una etapa, comienzo de otra, o el final de una existencia, comienzo de otra, o transformación. Bueno, ya lo vamos a repasar con esto que preparé hoy. Pero primero quisiera comenzar con diciendo y dejando claro mi respeto más profundo sobre las personas que puedan escuchar este video y puedan considerar o verse de alguna manera eh, verse aludidas, por decirlo así, porque sé que es un tema contundente, sé que es un tema profundo la muerte, porque en esta parte del mundo occidental, por eso lo voy a comentar ahora aquí, la muerte es vista como un tabú y se ve con mucho rechazo, se recibe con mucho rechazo y sobre todo mucho miedo. A mi parecer por lo desconocido. Nosotros tememos lo que desconocemos, sobre todo, ¿no? ¿Por qué escojo hacer este video? Porque por este tema, porque cada vez que voy a grabar algo, cada vez que voy a hacer un tema dentro de mis reflexiones que me la paso yo, pues yo, por decirlo de una manera, absorbo contenido de mi alrededor, de mi entorno. Y creo que esta parte de la muerte, pues creo que es algo que es común, es cotidiano. Y en cualquier lugar donde uno se encuentre, uno está prácticamente rodeado de muerte. Ya sea por las noticias, ya sea por lo que pasa en el mundo, que es un poco más lejos, pero se siente cercano porque lo tenemos a la mano la información, pero también existen personas alrededor que no solamente tienen que ser familiares, personas vecinos que mueren o personas que simplemente o tienen accidentes o enfermedades, lo que sea. Por lo sabemos cómo las personas mueren, no hay que aclarar mucho esa parte. El domingo estuvimos en un homenaje de un señor trabajó aquí en el ayuntamiento durante un montón de tiempo y el señor murió y le hicieron un homenaje, una carrera, asistimos allí, aquí en el pueblo, y eso me hizo pensar, decir, porque el señor murió de cáncer de riñón y el cáncer es un tema que está bastante en línea de fuego ahora porque se están dando muchísimas muertes por esta causa. Y bueno, me dio por hacer este tema porque también he visto compañeros de trabajo que han muerto familiares, cosas así. Y cómo lo ven, ¿no? Cómo lo sienten, cómo lo perciben. Entonces, yo tengo una percepción de ello propia, pero también quise hacer este video para verlo desde varios puntos de vista. Y quizás cuál sea la causa de por qué en el occidente, la parte occidental del mundo donde estamos, se ve de una forma y en el oriente del mundo, en la parte oriental, se ve desde otra forma. Entonces, dicho esto, bueno, la muerte es una palabra que evitamos, sobre todo, porque la relacionamos siempre con algo triste, con algo doloroso, ¿no? Es un concepto que rechazamos, pero es la única certeza que tenemos. En nuestra sociedad occidental la muerte es un tabú porque representa dolor, no representa ese final, pero como lo dije al principio del video, realmente es un fin. Es curioso porque no hay muerte sin vida y no hay vida sin muerte. Compartimos esta similitud, por decirlo así, no solamente con los seres humanos, sino con los animales, con las plantas y con cualquier ser vivo. Tiene un principio y tiene un fin. Sería una ley universal de la polaridad. Lo bueno y lo malo, el principio y el fin, negativo positivo, femenino masculino, arriba abajo, derecha izquierda. O sea, esta ley de la dualidad, por decirlo así también,
prevalece en esta existencia y forma parte de lo que nos rige en donde estamos transitando. Entonces, sí o sí, nos guste o no, lo aceptemos o no, pues vamos a pasar por eso. Y va a depender muchísimo de este factor, de que aceptemos o no, o que de rechacemos o abracemos la posibilidad y nos preparemos para ello porque es posible, y verla desde otro enfoque, que me parece una herramienta muy valiosa para esto. Entonces, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Sin embargo, la mayoría nos aterra. Yo me voy a incluir para no ser tan molesto. La mayoría nos aterra, nos resistimos a hablar de ello, a pensar en ello, lo evitamos, a comentarlo. Pero es lo único seguro que tenemos. Si es lo único seguro que tenemos y no podemos evitar, en cualquier momento hay que confrontarlo, hay que afrontarlo. Entonces, no es efectivo esperar a que suceda para ver entonces qué hacemos. Es mucho más efectivo, eficaz estar preparado de la forma que sea para esto. Entonces, la filosofía, la religión y la ciencia lo interpretan de una manera diferente cada una. En lo filosófico, desde la filosofía de la religión, pasando por la ciencia, la muerte ha sido interpretada de muchas maneras. En lo filosófico, la muerte es una transformación, el paso a otra forma de existencia. Lo decían grandes filósofos en su época y mantenido así durante toda esta era. Lo decía Platón, se hacían esas preguntas, ¿no? La filosofía siempre parte de preguntas. ¿Es el final o solo el cambio de un estado a otro? En cambio, la Iglesia ve la muerte como un paso hacia la vida eterna o la reencarnación, dependiendo de la religión, ¿no? La Iglesia católica, cristiana o la católica en este caso. La muerte es un paso hacia la vida eterna o la reencarnación, según en lo que se crea. Es la continuidad del alma más allá del cuerpo. Y en la ciencia, dice biológicamente, la muerte es el cese de las funciones vitales. Pero a nivel cuántico, que sería la ciencia ya más a un nivel espiritual, lo interpreto así, es realmente el fin, según la ciencia. Algunos dicen que la conciencia puede sobrevivir. Entonces, la muerte no solo afecta a quien parte, sino a quienes se quedan. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar la pérdida? Nos cuesta tanto aceptar la pérdida porque desconocemos qué es lo que realmente sucede. ¿Por qué sucede? ¿Por qué no aceptamos? Desde el ego también, el hecho de soltar o el hecho de sentirnos cómodos con las personas que tenemos a nuestro alrededor y ver la muerte desde lo desconocido, desde lo que para nosotros es algo que nos llena de tanta incertidumbre por este mismo desconocimiento. Entonces, la muerte respondería de la siguiente manera: no soy castigo ni tragedia, solo cumplo mi labor. No robo, no arrebato, acompaño. Así que el doliente, la persona que está pasando por ese momento, no el que muere es otra situación. El que pierde, ¿no? Los que nos quedamos aquí. Extrañar a quien ya no está, por una parte es egoísmo o es el miedo a quedarnos solos, o es el miedo a esa ausencia, ¿no? La muerte no es solo un final, sino también un legado. Hay muchas culturas antiguas que vivían conforme a lo que iban a dejar tras su muerte. Les preocupaba, su vida era en función a cómo se iban a comportar y los actos que iban a realizar durante toda su vida para luego ser recordados después que murieran. Entonces, ahora se da indirectamente, y lo podemos ver en los artistas que se vuelven incluso más famosos luego de que mueren, o los músicos venden más música luego de muertos que estando vivos. Es curioso, pero es así.
Entonces la muerte no solo es un final, sino también un legado, ¿no? Lo que hacemos en la vida, las huellas que dejamos, las historias que contamos. Eso es lo que realmente perdura. Deberíamos estar preocupados por eso, no pensando y preparándonos para la muerte. Hay culturas que lo hacen, pero es que prepararse para la muerte es efectivo porque sabemos qué es lo que va a pasar. Porque no, el hecho no es morir, el hecho es cómo morir, de qué forma morir. Porque ahora lo estamos viendo en la salud de las personas desde hace tiempo, pero ahora muchísimo más, que las personas tienen ya dificultades físicas, motoras y mentales desde temprana edad. Y quiere decir que a los 30, 40 años pueden morir en vida y luego ser enterrados o cremados o lo que sea, luego ya que ya su cuerpo ya deja de funcionar. Pero puedes morir en vida, estar muerto en vida. Entonces, a prepararse a morir es estar consciente de cómo funcionamos biológicamente para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera posible y nuestra mente también, equilibrio mente-cuerpo, y eso es prepararse a la muerte. No es sentir rechazo hacia ella, obviarlo, no hablar, no tocar el tema como un tabú, y luego es algo inevitable que va a suceder. Es como el sexo en los niños, es como el sexo cuando estamos pequeños, que muchos padres lo manejan como un tabú, sobre todo con las hijas, y eso va a llegar tarde o temprano. Entonces es preferible que tú te prepares para eso, tú primero te prepares y te prepares a tus hijos para eso, porque eso va a llegar. Lo viví yo como adolescente, lo viví yo como posadolescente, lo vi yo con amigas, y con todo, con personas cercanas y no tan cercanas, pero muchas referencias. Todo el mundo puede saber de lo que estoy hablando. No tengo que aclarar. Y es preferible estar preparado para todo lo que se pueda. Entonces, cuando comprendamos que la muerte es parte de la vida, inevitablemente, que ambas existen en un ciclo inquebrantable, tenemos que dejar de temerle. Tenemos que dejar de temerle, porque también hay que recordar algo. Atraemos lo que tememos. Atraemos lo que tememos. No quiere decir porque el que le temamos a la muerte vamos a morir, pero vamos a atraer el hecho, vamos a atraer esa frecuencia de muerte a nosotros, y puede ser que influya en que presenciemos muchas situaciones alrededor en las que esté rodeada de estas circunstancias y nos vamos afectados. Entonces, atraemos lo que tememos. Hay que tener esto bien claro. Entonces, es un ciclo inquebrantable y dejaremos de tenerle. La preparación no es macabra ni es triste. Eso hay que dejarlo claro. Es sabiduría. Es sabiduría. Entonces, hay que estar listo para aceptar que la muerte es natural, como respirar. La muerte es natural como respirar. Así como los movimientos que ejecutamos diariamente. Yo puedo poner un ejemplo con el cuerpo. Cuando yo estaba como entrenador explicaba, todavía lo sigo haciendo a veces, que los ejercicios funcionales, por lo menos las sentadillas y el peso muerto, que es levantar un objeto del suelo, son movimientos naturales como la flexión y la extensión de las articulaciones. Es natural como pestañear, como abrir y cerrar los ojos. Entonces es algo natural del cuerpo. ¿Cómo no lo vamos a incorporar? ¿Cómo lo vamos a rechazar? ¿Cómo vamos a prohibirlo? ¿Cómo vamos a limitarlo? Nuestros propios movimientos del cuerpo. Entonces esto es algo también que no debemos limitar de la misma forma. Esta manera de pensarlo, esta manera de reflexionarlo, esta manera de afrontarlo, aunque esté lejos de que suceda, pero hay que afrontarlo, hablar de ello con normalidad. Entonces, como digo que pueden existir causas sobre esto, hay dos artículos aquí que saqué buscando información sobre cómo se ve la muerte, cómo se interpreta la muerte en el occidente, en las culturas occidentales, las religiones occidentales, y luego en la cultura, una pequeña parte en la cultura oriental. Y podemos ver las grandísimas diferencias. ¿Por qué voy a decir esto? Porque resulta ser que si nosotros hubiésemos nacido en Occidente, en cualquier parte de estos lugares que voy a mencionar aquí, pues creyéramos de esa forma, tuviéramos esa estructura de creencia. Si hubiéramos creído en África, nacido en África, o en Japón, o en China, o en la India, tuviéramos esas creencias. Fuera más válido, menos válido, pues no lo sé, pero es lo que es, sería lo que es, de que esa es nuestra estructura. Entonces, más se trata de sentir que de saber o de creer. Es de sentir lo que realmente cada quien sirve. Pero si estamos aquí para sentirnos liberados, para soltar carga, para evitar
llevar cargas pesadas durante tanto tiempo de la vida, aflicciones, penas. Si estamos para aquí, para esto, para decidir nosotros mismos a través de la fuerza de voluntad, o sea, ¿por qué no hacerlo si hay suficiente tiempo? No importa la edad. Hay suficiente tiempo. Hay tiempo para cuando uno decide hacer algo y pasar por momentos como estos. Entonces, a veces no es necesario pasar directamente, no perder un familiar directamente o perder un ser querido directamente para saber que este momento va a llegar. Porque uno también tiene referencias, como lo dije, el entorno te habla. El contenido sale del entorno. Las referencias se toman también de los errores de los demás, de las experiencias de los demás. Uno lo ve y lo vive. Entonces no somos ajenos a eso. Entonces, ¿qué dice este primer artículo rápidamente sobre la muerte en Occidente? La muerte como parte del ciclo de la vida. La percepción de la muerte varía enormemente entre diferentes culturas y religiones. Varía enormemente entre culturas y religiones. Para algunas sociedades la muerte no es un fin, sino un paso hacia otra forma de existencia. En este contexto exploraremos diversas creencias sobre la muerte y su significado. La cultura occidental y el cristianismo. En la cultura occidental, influenciada mayoritariamente por el cristianismo, la muerte está profundamente ligada al concepto de salvación y al juicio final. Según la doctrina cristiana, el alma es inmortal y tras la muerte cada individuo se enfrenta a un juicio por sus actos durante la vida. La visión del cielo y el infierno refuerza esta creencia en la dualidad de la existencia post-mortem. Los rituales cristianos suelen incluir misas o servicios religiosos donde se honra al fallecido. Se destaca la importancia de la oración por el alma del difunto con la esperanza de que encuentre paz en la vida eterna. Esperanza de que encuentre paz. Las ceremonias pueden variar según la denominación, desde servicios formales de iglesia hasta celebraciones íntimas en los hogares. El hinduismo y la reencarnación. La muerte es considerada como un ciclo interminable de nacimientos, muertes y renacimientos, conocido como samsara. Esta creencia se basa en la idea de que el alma atraviesa múltiples vidas y que el karma acumulado determinará la calidad de la siguiente existencia. El proceso de la muerte en el hinduismo. Los rituales relacionados con la muerte, como la cremación, son fundamentales en esta fe. Según las creencias hindúes, la cremación libera el alma del cuerpo, permitiendo que siga su ciclo de reencarnación. Durante la ceremonia, los familiares recitan himnos y realizan ofrendas para guiar el espíritu a su nuevo viaje. El budismo. En el budismo la muerte se ve como una transición natural y esencial del ciclo de la vida. Los budistas creen que todas las cosas son impermanentes y que la muerte no debe ser temida, más bien una oportunidad para el crecimiento espiritual. Rituales funerarios budistas. Los rituales funerarios en el budismo se centran en ayudar al difunto a alcanzar una buena reencarnación. Esto se logra a través de oraciones, meditaciones y ofrendas. En algunas tradiciones se llevan a cabo ceremonias que perduran por varios días, enfatizando el deseo de paz para el alma del fallecido. Los africanos. La cultura africana, la muerte no se ve como un final, sino como una transición hacia el mundo espiritual. La conexión con los antepasados es profética y su guía es buscada a través de rituales que honran su memoria y promueven el diálogo con ellos. Estas prácticas funerarias en África pueden variar drásticamente de un grupo a otro, pero generalmente incluyen danza, canto y la elaboración de altares. La duración y los actos específicos dependen del estatus del fallecido y la relación de la comunidad con él. Asociarse con los ancestros es vital para mantener la continuidad social. En el Islam propone una visión clara de la muerte y la vida después de esta. Los musulmanes creen en la inmortalidad del alma y en un juicio divino donde cada individuo será evaluado por sus acciones terrenales para determinar su destino en la otra vida. Los rituales funerarios islámicos son bastante directos. Tras el fallecimiento, el cuerpo es lavado y envuelto en un simple sudario. Siguiendo la recomendación del profeta Mahoma, la oración del funeral, conocida como Salat al-Janazat, es un acto colectivo en que la comunidad se une para orar al difunto. El enfoque de las culturas indígenas americanas. Las culturas indígenas de América poseen una conexión única con la muerte, viéndola como parte integral de un ciclo natural. En muchas tribus los ancestros son honrados y se cree que continúan influyendo en los vivos. Los rituales indígenas son fundamentales y pueden incluir ceremonias que involucran el uso de plumas, ofrendas alimenticias y danzas rituales. Las pinturas corporales y el canto son comunes y el propósito es asegurar que el alma del fallecido encuentre su camino en el más allá. El sincretismo religioso y la muerte. En muchas áreas del mundo el sincretismo religioso ha dado lugar a creencias y prácticas únicas sobre la muerte. En América Latina, por ejemplo, el culto a la muerte ha integrado elementos indígenas, africanos y católicos como el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, este evento se celebra
la memoria de los difuntos a través de ofrendas, decoraciones y fiestas. Se cree que durante el día las almas de los muertos regresan a estar con sus seres queridos. Las familias crean altares y ofrecen comida, flores y objetos personales a sus seres queridos, mostrando alegría en lugar de duelo. Las creencias sobre la muerte abarcan una rica diversidad de visiones prácticas que son fundamentalmente para la identidad cultural y espiritual de los pueblos, ya sea a través de la esperanza de un reencuentro en el más allá, la creencia en la reencarnación o la veneración de los ancestros. La muerte es un hilo conductor que une la existencia humana en todas partes del mundo. Las distintas tradiciones no solo reflejan la manera en que se centran, en que se enfrentan al final de la vida, sino que también ponen en relieve la importancia de celebrar la vida misma. Recordar que vamos a morir nos hace estar conscientes de la vida. Saber que vamos a morir, como el dicho ese latín de memento mori, saber que vas a morir te tiene que hacer consciente y coherente de cómo vas a llevar la vida, porque sabes que hay un final. Y en la parte oriental, aunque aquí se mencionó el budismo y esto, aquí encontré un blog de Tan Ramón Maceiras López y encontré un artículo aquí buscando en Google y dice algo muy interesante sobre cómo se ve la muerte en las culturas orientales y primitivas. El temor de la muerte es aceptado y aún utilizado para facilitar el crecimiento psicológico del individuo y del grupo. Entre los tibetanos, por ejemplo, sus actitudes hacia la muerte y la agonía son desprovistas del tabú general que encontramos en Occidente. Allá se encuentra la muerte con respeto y veneración, y la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre. Este crecimiento psicológico es subrayado durante toda la vida, y especialmente cuando la persona está moribunda. A diferencia de aquí, cuando una persona está moribunda, bueno, todo se viene abajo, es una frecuencia de tristeza, de desesperanza, de tal. Cuando debería haber optimismo, debería haber, no sé, otro sentido. Me parece esto, es que yo evalúo ahora todo lo que sea efectivo para el transitar de esto, todo lo que sea efectivo realmente, todo lo que nos empodere, sobre todo. Según principio base del sistema budista que impregna la vida de los tibetanos, es el carácter transitorio y el cambio constante del universo entero. Allí, la existencia de la muerte es utilizada como un elemento psicológico indispensable para la conciencia del carácter transitorio de la vida, del cambio de todas las cosas y del valor precioso de este momento mismo, del aquí y el ahora. En este sentido, la muerte no es vista como un enemigo que se debe combatir y evitar a toda costa, sino como un aspecto indispensable de la vida. En otras culturas orientales, la actitud hacia la muerte es también de respeto y aceptación. Esto puede haber cambiado en algo en China y en Mongolia, donde una filosofía materialista y una industrialización intensa han predominado desde el advenimiento del marxismo en esos países. Mientras más avanza un país en tecnología materialista, que es lo que estamos viendo aquí, pero bueno, a toda costa, Europa, Estados Unidos y Canadá, más hay una tendencia a poner énfasis sobre el tabú de la muerte con sus consecuencias negativas. Mientras más un país y una región avanza tecnológicamente, alejándonos así de la fuente, alejándonos así de nuestro propósito biológico, vital y natural, más se fomenta el miedo a la muerte, para que la gente dependa mucho más de la distracción, y no la confrontación con la realidad, la exposición a lo inevitable. Por eso este artículo me pareció extremadamente interesante. Entonces, estos rituales de estas culturas antiguas, de estas culturas primitivas que todavía prevalecen en muchos lugares del mundo, pueden ser vistas solamente por temas turísticos, por temas por turismo, porque resulta interesante y porque es pintoresco y lo que sea. Pero si esas personas afrontan de una manera, esas civilizaciones o esas comunidades afrontan de una manera positiva, de una manera respetuosa, pero de una manera con otro tipo de frecuencia a esta parte que está más vulnerable y más influenciada por todo este sistema de distracción y de consumo masivo, la gente está totalmente debilitada mentalmente y tiene una capacidad o no tiene ni la capacidad de afrontar este tipo de situación
y es como que todo el mundo se impregna de esta frecuencia de tristeza y de dolor y todo el mundo se viene abajo y por lo que esté pasando, por la no aceptación y por el miedo, por no querer entender y no querer hacerse cargo de sí mismo, tener la fuerza de voluntad de poder afrontar con esto. No quiere decir de que no vas a, de que obviar el duelo, de que no va a doler, de que no vas a extrañar, no quiere decir eso, porque somos seres emocionales y aceptar nuestras emociones está bien, pero aceptarla y no sucumbir ante ella y estar toda la vida en una frecuencia de dolor, de desesperanza, de añoranza, porque las células del cuerpo lo perciben, lo detectan y en función a eso influye tu vida. Si estamos aquí por una razón, está esta información, así como cualquier otra información es importante, yo creo que esta es de la más, porque es algo en la que todos compartimos y en la que es inevitable estar, o sea, es inevitable pensar en ello. Lo que pasa es que no se quiere pensar porque como uno teme de eso, digo, no, mejor no lo comento porque no quiero que pase o ya veré qué pase cuando pase. Y es bastante inmaduro, es bastante inmaduro. Creo que las etapas de la vida nos hacen a que por eso el humano pasamos por diferentes etapas de madurez y de confrontación y las experiencias nos hacen luego afrontar o sea, nos suceden las cosas para que aprendamos. Pero luego de aprender, ese aprendizaje hay que aplicarlo, no encapsularlo o no obviarlo, no rechazarlo, no hay que aplicarlo. Esto puede parecer insensible lo que estoy diciendo, pero no es insensible, sino es una fortaleza lo que yo quiero explicar aquí con lo que siento. La fuerza de voluntad es una de las cualidades más especiales que tenemos nosotros como ser humano, porque la fuerza de voluntad nos determina lo que nosotros podemos llegar a lograr hacer en nuestra vida, en nuestro día a día. Porque como seres individuales hay muchas cosas que nos detienen, que no detienen a los demás, que no detienen a la sociedad, pero a nivel individual sí nos detienen. Y muchas cosas son la forma y la visión que tenemos nosotros de las cosas cotidianas, de las cosas que nos suceden día a día, de cómo vemos las relaciones, de cómo interpretamos el amor, de cómo interpretamos la amistad, de cómo interpretamos la muerte, de cómo interpretamos nuestra salud física, nuestra salud mental, cómo interpretamos nuestros pensamientos, porque la mayor cantidad del día con quienes estamos con nosotros mismos. Si no estamos distraídos, estamos directamente con nosotros mismos. Y estos son temas que tienen que llegar, o estas preguntas tienen que llegar. Eso, bueno, porque es lo que a mí me interesa, es lo que a mí me llama la atención. Y por eso lo hago de esta forma. Y por eso me veo motivado a hacerlo así. Hago este video, hago esta pequeña investigación, y reacciono ante ella en el momento, en el preciso instante en que la estoy leyendo, en que la estoy analizando aquí. Entonces, bueno, esto lo quería compartir yo sobre esto. Seguramente me faltaron muchas cosas más por enfatizar y lo que sea, pero bueno, creo que quedó claro con lo que quería decir. Fuerza de voluntad, aceptación, desapego y ya está. Hasta luego.